Buenas noches, apreciados estudiantes. Estamos iniciando la reunión del primer CIPA del curso Metodología y Gestión de la Investigación. Mi nombre es José Edgar Gómez Colmenares, soy el docente, estoy a cargo de sus grupos. Y esta parte del curso, la fase 2, tiene que ver con la identificación del problema de investigación. Les doy una cordial bienvenida, esperando que esta reunión sea de mucha ayuda para ustedes, para que puedan obtener los mejores resultados en el curso, pero sobre todo que puedan adquirir las competencias que se están proponiendo en el curso, que adquieran estas competencias en beneficio de su labor profesional, ahora y en el futuro, como profesionales. Una reflexión: la disciplina es el puente entre las metas y el logro. El hacer las cosas a tiempo, el disponerlas y hacerlas de la mejor manera, es lo que nos permite lograr el éxito y los mejores resultados. Vamos a revisar algunos conceptos previos, diciendo que el propósito de esta reunión es precisamente darles algunas ideas, algunos tips para que los resultados en el curso pues sean los mejores para ustedes. Em, Inicialmente, lo que se sugiere para que tengan unos buenos resultados en este curso es entender de qué se trata y cómo se desarrolla este curso. Aquí se trata de aprender una manera, una forma de cómo realizar unos trabajos de investigación. Y quiere decir que se sigue un orden, una metodología que se propone en el curso y a la que sugiero que ustedes deben seguir para que los resultados en ella sean mejor y para que se les facilite realizar esta labor. Entonces, algunas de las cosas que es importante revisar es que ustedes miren la guía, la entiendan, comprendan qué es lo que allí se les pide y seguir las instrucciones que allí les dan. Otra cosa importante para tener buenos resultados es leer la bibliografía del curso. Recuerden, este curso es un curso con una manera especial y diferente de realizar lo que los otros cursos. Como digo, es una metodología que se propone, unos pasos a seguir, entonces usted o no podemos inventar, no podemos apoyar lo que vamos a colocar en el trabajo, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. La idea es que se deben hacer aportes sustentados o apoyados en referentes científicos, en artículos de investigación autorizados, desde luego sobre el tema que pues ustedes han escogido para trabajar. Sugiero que también miren las correcciones que se hacen en foro a sus compañeros con el ánimo de que pues puedan mejorar y que pues al mirarlos no cometan las mismas fallas, los mismos errores que están cometiendo sus compañeros, lo que a ustedes les permite avanzar más rápidamente en el desarrollo de sus trabajos. También pues es muy importante que establezcan los medios para reunirse, para participar, para colaborar y desde luego para aportar y acordar el construir cada una de las partes de la actividad y conformar el entregable, el documento que tienen que entregar. Es claro que los aportes, aunque ustedes se reúnan en un chat, se reúnan en un Teams, se reúnan en un Skype, se reúnan por el medio que ustedes desean hacerlo y desarrollen allí algunas cosas, deben reflejar sus aportes en el foro. Eso nos lo pide la guía. ¿Para qué? Pues para que puedan tener los aportes que solicita la guía y la rúbrica para que se les pueda calificar esa parte. En esta parte, en el trabajo de la fase 2, hay algunas actividades a desarrollar. Vamos a revisarlas y luego
pues las vamos a detallar con algo de detención para hacer más claridad. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es, al ingresar al foro, si no lo han hecho, todavía lo pueden hacer, presentarse, es decir, colocar su nombre, su programa al que cursan, el centro o SEAD al que pertenecen, los datos de contacto como el número del celular, su correo institucional, el personal, el Skype y si desean algunas otras redes a las que pertenezcan. Es muy importante para quienes no lo han hecho que por favor actualicen el perfil de curso. Y desde luego, para quienes no lo han hecho, pongan allí también su foto con el ánimo de que sus compañeros los conozcan, sepan cuáles son sus compañeros y obviamente el docente también. La segunda cosa es proponer una estrategia de comunicación que les ayude a realizar el trabajo en equipo y que la puedan aplicar en el grupo para el desarrollo de este trabajo y de los siguientes trabajos que van a tener que realizar. Luego, ya en sí como trabajos a desarrollar en la parte individual, cada uno elabora una infografía y la coloca en foro y en el trabajo individual a entregar. ¿En base a qué? A investigar y consultar los contenidos de la primera unidad del curso. Sobre ella realizarán entonces la infografía. Esa es la parte individual y la parte colaborativa será que, como en la fase inicial, cada uno de ustedes hizo dos propuestas de investigación. En esta fase, escojan una de esas dos, la mejoren, la completen de acuerdo a como se les está indicando en la guía y la propongan al grupo para desarrollarla en grupo. Entonces, revisemos lo primero, presentarse en foro, luego proponer la estrategia de comunicación, elaborar la infografía como trabajo individual y, y presentar las propuestas como trabajo individual. Y en el trabajo colaborativo, escoger una de las dos propuestas y presentarla al grupo para que la desarrollen ya colaborativamente. Bueno, vamos a hablar específicamente de de la infografía. Se entiende que deberá ser de autoría propia. No deben tomarla de cosas que ya han realizado otras personas, como algunos de sus compañeros de grupo o de otros grupos o de otros periodos, por ejemplo, o del Internet. Se trata de que allí coloquen lo que se les está solicitando. He encontrado en algunas de las que ya pues, se han revisado que colocan un montón de información. Eso está bien porque se entiende que eso muestra que seguramente han investigado, pero no porque pongan mucho quiere decir que las cosas se están haciendo bien. ¿Qué es lo que se quiere? Pues que lean la unidad primera, vean qué hay allí y sobre esos contenidos pues hagan el documento, la infografía. Entonces, no se trata de poner muchas cosas, sino lo que les piden. También es importante que ese documento sea legible. Si ustedes incluyen un link, por ejemplo, de la infografía, pues es importante que ese link se haya colocado cuando lo construyen de manera pública. ¿Para qué? Para que el docente lo pueda abrir, revisar, hacerle sugerencias si hay algo que les falta o que deben completar. Y al final de eso también para que se pueda revisar y calificar. Entonces, recomendación, cuando los creen, déjenlos como públicos. También he visto que en algunos grupos, pues están como repitiendo información, infografías. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Es importante que en las actividades realización de la actividad más bien, en las fotos, en las gráficas, solo que coloquen allí, no olviden colocar la fuente de donde han sacado la información. Si ustedes lo hicieron una lectura, por ejemplo, y sobre ella construyeron una gráfica,
la misma infografía incluso, pues abajo de ese documento realizado van a poner fuente, que lo hicieron ustedes, construcción propia o de dónde lo sacaron. En las infografías sugiero que le pongan un fondo de agua, o sea, su nombre, para que aquellos compañeros que les gusta tomar y presentar como propio los otros compañeros, pues no lo puedan hacer. Lo que ustedes presenten en el foro, les sugiero que no hagan pedazo y otro pedazo y luego otro pedazo y otro pedazo. ¿Por qué? Porque están tomando tiempo de otros compañeros que se podría usar para realimentarlos, para ayudarles, para complementarles. Sería entonces, si ustedes hacen eso, es hacerle una corrección a la corrección de la corrección. Entonces, la idea no es hacer eso. Revisemos qué debe llevar la infografía. Dice que la guía nos dice que basados en los contenidos de la primera unidad del curso, fíjese lo que dice, de la primera unidad del curso, no de información de Internet, no de otros documentos, no de trabajos ya realizados por otros compañeros, realizar una infografía y dice claramente una infografía, no un cuadro, no otro documento, es una infografía. ¿Por qué? Porque cuando la rúbrica les va a calificar, le dice que si ustedes hicieron una infografía, y si no está una infografía, pues seguramente, aunque haya la información, van a tener una baja en el puntaje. Entonces, ¿qué deberá llevar? ¿Cuál será el contenido de esa infografía? Nos dice que es sobre la primera unidad. La primera unidad es generalidades de la investigación e identificación del problema. Ese es el nombre de la primera unidad. Y los contenidos allí son generalidades del proyecto de investigación, elección del tema de investigación, descripción, planteamiento del, del- del problema de investigación, la formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación y delimitación. Entonces, sobre todo, cada uno de esos temas van a colocar una pequeña sugerencia al título y van a colocar en corto indicando qué es cada una de esas cosas. Tener cuidado con lo siguiente. Algunos estudiantes en las infografías están juntando estas tres cosas, descripción, planteamiento y formulación, como si fueran la misma. Son tres temas diferentes, aunque dependen de un tema general grande, pero son tres temas diferentes, conectados pero independientes. Entonces, tener cuidado con eso también. Bueno, aquí he colocado algunos ejemplos para que pues se guíen, para que se orienten mejor en cómo desarrollar la idea con que ustedes tengan que realizar una infografía, es para que pues desarrollen las habilidades, cuáles, por ejemplo, en una infografía ustedes van a tener que reducir la información, es decir, concretizar información, resumir información. También tener la habilidad de poder hacer un diseño, su creatividad, por ejemplo, con presentación, con tamaños de letra, con combinación de colores, con fondos, con tipos de letra, en fin. En esta primera que he colocado aquí como ejemplo, aunque es también una infografía, le lleva a indicarles un paso a paso de cómo poder realizar una infografía de la mejor manera posible. Y aquí algunos ejemplos. Esta es una de las que más han utilizado eh, en los grupos, pero la idea es que usted, como dije, utilice su creatividad, su iniciativa para desarrollarlo de la mejor manera en presentación y en contenido. Ok, ahora vamos a hablar de qué tienen que realizar como trabajo colaborativo. Recuerden que se trata de hacer un trabajo en equipo. Esto que coloqué acá fue tomado de la guía y dice la guía que en este curso se tendrá en cuenta el trabajo en equipo. Es decir, se va a calificar. Si no se integran al grupo, es difícil que puedan, si ustedes se integran tarde, también es difícil que puedan continuar con las siguientes etapas del curso.
con la metodología, porque estarán un poquito desorientados en cómo han venido sus compañeros haciéndolo, que será un poquito complicado poder seguirlo. Lo que no quiere decir que no lo pueden hacer, pero es muy difícil realmente. Entonces también deben hacer aportes al grupo para que construyan o conformen un único trabajo colaborativo que deberán entregar en el entorno de evaluación. Voy a tenerme un momento acá, porque también he encontrado dos compañeros de ustedes tuvieron problemas en la fase inicial porque no siguieron esta parte. Hicieron el trabajo, pero lo dejaron en el foro. No lo subieron al entorno de evaluación. Quiero indicar las normas. En el reglamento estudiantil dice más o menos esto de que ustedes como estudiantes tienen que subir los trabajos al entorno de evaluación, que si no aparece ningún trabajo allí no hay que calificar, por lo tanto la nota será C. Eso es más o menos la manera de lo que dice allí. Entonces, no olviden subirlos al entorno de evaluación. Recuerden, como dije, es un trabajo de construcción colaborativa, así que no se acepta realizar trabajos grupales de forma individual. Es importante, adelantándonos un poquito a las situaciones, que cuando ya escogieron el trabajo para realizar la investigación, se aseguren que tienen suficiente acceso a la información. Es decir, información que sea de fuentes autorizadas, de fuentes científicas o de entidades reconocidas en el tema en que están realizando la propuesta. ¿Para qué? Para que los puedan desarrollar bien. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo hacer para encontrar o definir el tema de investigación. Recuerden, los lineamientos de estos temas tendrá que ser un tema de un problema regional, que ese tema tenga que ver con el área de formación del programa que están cursando, administración, contaduría, en fin. Que esté enfocado o se enmarque en una línea y una sublínea de investigación de la escuela. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que nos puede facilitar la escogencia de ese tema de investigación? Que nos guiemos por nuestros intereses. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gustaría? ¿Qué sería bueno realizar? Yo siempre digo que no hay nada más feo y tedioso que hacer algo que a uno no le gusta hacer. Entonces, si uno busca un tema que sea bueno, que nos guste, que nos llame la atención, pues nos va a facilitar el trabajo. Entonces, la idea es que busquen un tema, acuérdense de entre los que van a escoger, de los que presentaron los integrantes del grupo, uno que les inquiete, que les llame la atención, que les gustaría conocer o saber, y pues, como digo, esto hace más fácil. Y la propuesta que les hago es que, como serán cinco, si son 5 integrantes, cada uno hace una propuesta, serán 5 temas, entonces hagan una lista de esos 5 temas y miren cuál les llama más la atención, cuál les interesa y pues sobre eso lo escojan. Hay otros lineamientos, es que tengan acceso a la información, como dije anteriormente. Y bueno, voy a poner un ejemplo acá de una escogencia del tema y qué vendría después. Vamos a suponer que de las 5 propuestas de cada uno de los integrantes escogieron una que tiene que ver con el Transmilenio. Pues ahora ya tenemos sobre qué vamos a investigar. Ahora vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer con ese tema. ¿Qué vamos a investigar en este ejemplo del Transmilenio? La ruta, los costos de operación, la eficiencia del transporte, la frecuencia de los buses, o bueno, hay muchos temas que pueden investigar sobre esto. Ahora, ya vamos a escoger uno. Supongamos que vamos a escoger la eficiencia de ese transporte. Ok, ya tenemos el tema sobre el Transmilenio y la eficiencia del transporte. Ahora vamos a mirar si podemos encontrar la suficiente información sobre ese tema de la eficiencia del transporte en Transmilenio para poder realizar el trabajo. Y la otra es que
hablando de la delimitación, o sea, el alcance que tiene la investigación, cuando decimos alcance o delimitación mejor, en este momento nos vamos a referir a dos especialmente, que tienen que ver con la delimitación espacial o geográfica, es también lo mismo, y la otra es la delimitación temporal. Vamos a hablar muy brevemente de qué es cada uno. La delimitación espacial o geográfica es el espacio o lugar geográfico en el cual vamos a llevar a cabo nuestra investigación. La idea es que no utilicemos espacios geográficos muy grandes para analizar como un país, por ejemplo, como una ciudad. Imagínense hacer una investigación sobre una ciudad tan grande como Bogotá. Entonces, la idea es reducir. Más adelante amplío esta parte. Y la otra es determinar el espacio temporal, es decir, en el tiempo en que vamos a realizar esa investigación. Por ejemplo, vamos a investigar ese tema, que en el caso que puse de ejemplo del Transmilenio, la eficiencia del transporte de Transmilenio en el año 2023. Ahora, continuemos como cómo podemos elegir ahora la propuesta. Recordemos lo que tienen que hacer. Había ya insinuado algo, pero vamos a hacerlo claro para que no vaya a haber, no nos vayamos a equivocar. Entonces, en la fase primera, cada uno de ustedes escogió y desarrolló con los términos que les decían allí dos problemáticas de su región. Ahora, en esta fase 2, de esas dos problemáticas que cogió en la fase inicial, va a escoger una, la mejora, la amplía y se la propone al grupo como propuesta de investigación. Esa que escojan, entre las 5, será la propuesta que van a trabajar en el grupo a lo largo del curso. Así que es muy importante que la sepan escoger bien. ¿Qué se recomienda? Que consideren al escoger la propuesta. Pues que sea, como se dijo antes, que sea una propuesta de su región o de una región que tenga que ver con los contenidos de los programas que están cursando, que esté enfocada en una línea y una sublínea de investigación de la escuela, que puedan tener acceso y suficiente a la información a lo largo del proceso de investigación y que sean trabajos de su autoría. ¿Para qué? Para que cuando se pase por el Turnitin o por otro aplicativo para revisar de dónde han tomado la información y si son trabajos originales, pues no vaya a suceder que haya que cancelarlos porque los han tomado de alguna parte, es decir, por plagio. Aquí el director am, está haciendo una propuesta de cómo poder escoger un trabajo, una, una propuesta de investigación. Es otra manera de hacerlo. Entonces se ha hecho un cuadrito escogiendo el tema, la población a investigar, el espacio a investigar y el tiempo en el que se va a llevar a cabo la investigación. Entonces vamos a revisar en el tema, que sea un asunto de su interés o importante para su carrera o programa que están realizando, que sea un tema que les guste, que les apasione, que quieren profundizar. Entonces, como ejemplos de temas, por ejemplo, analizar la corrupción o la informalidad o, por ejemplo, las sanciones tributarias para quienes son contadores o la facturación electrónica, por ejemplo. Pues ya tenemos un tema, vamos a imaginar las sanciones tributarias y ahora vamos a mirar la población a la que vamos a investigar. Cuando hablamos de estos grupos de población, es importante que ustedes puedan tener acceso o contacto a aquellos grupos porque
puede ser que la investigación con toda seguridad tengan que hacer unas entrevistas o unas encuestas, y si no pueden hacerlas, pues la verdad es mejor cambiar de tema, ¿no? Es muy importante que ustedes puedan acceder a estos grupos. Siguiendo el ejemplo, vamos a tomar las sanciones tributarias. Escogimos el tema sanciones tributarias, ¿en qué población? En los comerciantes. Y ahora vamos a mirar el espacio. El espacio geográfico puede ser, o espacial, puede ser un municipio, un barrio, una vereda. Eh, y aquí hay unos ejemplos, espacios geográficos como la localidad de Puente Aranda, como el sector lechero en Ubaté, como la vereda Belandia, como dice la canción, del municipio de Saboyá, como el sector de San Victorino, como los alrededores de la Casa de Nariño. Entonces, si vamos a seguir, si seguimos con el ejemplo de las sanciones tributarias, ¿en dónde? En la población de comerciantes del sector de San Victorino en Bogotá, y donde en el año, por ejemplo, 2023, por decir. Entonces, ustedes hacen esto, es otra manera de hacerlo, como dije, y pueden hacer más fácil la elección de este tema a trabajar. Esto es más o menos lo mismo, escoger una temática, el grupo poblacional, la delimitación del espacio físico y el horizonte temporal, y ustedes van juntando eso acá. Ya les voy a poner el ejemplo, dos ejemplos, para que lo vean de una manera más práctica. Perdón. Bueno, luego lo miramos. Ahora vamos a mirar el contenido de lo que ustedes van a tener que realizar en el trabajo colaborativo. Entonces, en el trabajo colaborativo van a tener que escoger de las 5 infografías que presentaron, la mejor, que ustedes consideren mejor en contenido, en presentación, en creatividad, en iniciativa, y la escogen y es la que van a poner en el trabajo colaborativo. Y ya en la construcción de la problemática, recuerden que se tratará de trabajar sobre la unidad 1, y la unidad 1, como ya se había dicho, que está un poquito más ampliado. Hay varios temas. Uno, la elección del tema. Dos, problema de investigación. Tres, objetivos. Cuatro, justificación. Y cinco, delimitación. La primera es la escogencia y redacción del título de investigación. La segunda es problema de investigación, pero ese problema de investigación tiene tres subtemas que dependen acá, pero son independientes. Se relacionan entre sí, pero son independientes. El primero es la descripción del problema a investigar. El segundo, planteamiento del problema a investigar. El tercero, formulación del problema a investigar. Entonces, estas que están acá, descripción y planteamiento, las van a realizar, a explicar, a resolver en una o dos páginas. Y al final sea como deciden hacerlo, en una o en las dos páginas, al final de ella van a colocar la formulación del problema a investigar. Luego voy a ampliar eso. Entonces ya tenemos la lección del tema, el problema de investigación que comprende estos tres puntos, y ahora vamos a mirar los objetivos de investigación, después la justificación de cómo y por qué realizar la investigación, y el último paso en esta fase con la investigación es la delimitación del tema, geográfica y delimitación espacial. Bien, ahora vamos a mirar en detalle cada una de ellas. Bien, el título de la investigación debe ser algo que sea atractivo, claro, que sea interesante, que motive al lector de su investigación, que refleje qué es lo que se va a investigar. Se recomienda no seleccionar temas que ustedes no puedan manejar.
Si usted, por ejemplo, no puede aplicar una entrevista o una encuesta a esa población, como también enuncié antes, pues mejor que cambien de tema, porque no van a poder desarrollar la investigación. Mm, También con el título hay que tener en cuenta que debe contener como máximo 2 frases, que pueden ir entre alrededor de 14 a 25 palabras de longitud. Algunos autores difieren un poquito en esto, pero no va más allá de las 25 palabras. Algunos dicen que 22, otros dicen que 20, pero no más de 25 palabras de longitud. Se debe redactar como frases, no incluir palabras como vamos a hacer un estudio de un método de tal cosa, o un estudio de tal cosa, o vamos a realizar una investigación de X o Y cosa. Esto no se debe hacer. En las dos frases debe haber o incluir que se evidencien las variables dependientes y las variables y la variable independiente. Y allí debe recrear qué es lo que qué es lo que queremos saber, a quién o a qué vamos a investigar, dónde y cuándo, es decir, las delimitaciones. Espero que esto hasta aquí esté claro. Bien, ahora había dicho que en el título debe haber evidenciarse una variable dependiente y una independiente, pues voy a hablar de qué se trata esto. Estos dos términos, dependiente e independiente, pues se utilizan para representar una relación de causa entre esas dos variables. Es decir, si una cambia, la independiente cambia, la dependiente también cambia. Creo que esto se ve mejor con algunos ejemplos. Aquí tengo 4 ejemplos, vamos a revisarlos. Entonces, en una investigación se va a analizar la relación que hay entre la cantidad de pesticidas que usan en una zona y los niveles de contaminación de agua de ese lugar. La cantidad de pesticidas para esta investigación es la variable dependiente y la contaminación es la variable dependiente. Entonces vamos a mirar por qué eso así. La independiente quiere decir que si nosotros cambiamos esta, si hay mayor pesticidas en ese lugar, pues habrá más contaminación. Cambia una, cambia la otra. Si hay menor cantidad de pesticidas o se usa menor cantidad de pesticidas, la contaminación del agua será menor. Entonces, fíjense, si una cambia, la otra también. Igual, este otro segundo ejemplo sobre una investigación en el funcionamiento del transporte público y lo que se va a estudiar es la relación que hay entre el tamaño de las ciudades y la frecuencia del transporte en esa ciudad. Entonces, miremos, si el tamaño de una ciudad es grande, variable independiente, la frecuencia del transporte, pues, es más lenta, es más amplia. Si la ciudad es más pequeña, pues la frecuencia del transporte será más continua. Otro ejemplo. Si en una investigación queremos admirar la implementación de unas maquinarias nuevas y el incremento de la producción, pues miremos, cuando hay más maquinaria, cuando se utiliza más maquinaria, la producción será más alta. Cuando se utiliza menos maquinaria, la producción será más baja. Entonces, variable independiente, la que se cambia, y la otra, al cambiarla, por consecuencia también cambia. Ahora, último ejemplo, en un estudio se va a analizar la influencia que tiene la devaluación en la inflación. Pues la devaluación será la variable independiente y la inflación la dependiente. Si hay un cambio en la devaluación, si es más alta, pues ¿qué pasa? Más inflación, menos capacidad de compra, por ejemplo, para los ciudadanos, por ejemplo. Si la devaluación es baja, tiene más capacidad de compra. Entonces, en resumidas cuentas, cuando se hace un cambio en la independiente, por consecuencia cambia la dependiente. Pues de eso se trata, esto que hablábamos aquí debe estar reflejado en el título de la investigación. Ok, aquí hay un ejemplo de una manera que he diseñado para hacer
más fácil también redactar el título de la investigación, ya como redacción, como colocarlo en escrito. Vamos a mirar la variable independiente, la independiente en la parte 2, luego a quién o qué vamos a investigar y a dónde. Entonces, primera, independiente. Vamos a investigar el ambiente laboral como variable independiente. La variable independiente indicando para qué, para identificar las causas de retiro o deserción y a quién o a qué en los trabajadores de aseo, ¿de dónde? De la zona franca vengativa. Esto puede colocarse o no, digamos que es en cierta forma opcional. Podría ser bueno porque nos orienta más. ¿En qué espacio de tiempo? En el año 2021, en este caso que estoy poniendo. Pues ahora juntamos todo esto. Variable independiente, ambiente laboral. Variable independiente, las causas de la deserción. A quién o quiénes en los trabajadores de aseo de la zona franca, negativa. Y a dónde en el año 2021. Pues vean que es un poco más fácil de realizarlo de esta manera. Ahorita no lo lleva a errores o a confusiones. Ahora, ¿qué se va a investigar? ¿O qué es lo que se va a hacer o qué se va a revisar? Pues las consecuencias del ambiente laboral. ¿Preguntas? Esta es otra propuesta que está haciendo también, es otra manera de hacerlo. Cuadrito que propone el director. Igual, variables o la temática de interés general, la población o grupo específico, el espacio geográfico y el horizonte temporal. Estos son los dos ejemplos que les había dicho que íbamos a hacer. Entonces, variables o conceptos, vamos a revisar la informalidad, población, vendedores ambulantes, donde espacio geográfico, Sáchica, Boyacá y horizonte temporal en el 2015. Otro ejemplo. Temática de interés, la contratación y lo que vamos a analizar, a quién o la población o grupo como la mano de obra, en donde en el eje cafetero y el horizonte, digamos que en el año 2024. Entonces ya esto lo pasamos acá y lo vamos uniendo igualmente. Entonces le vamos a colocar ya, esto es para construir, digamos, más específicamente la pregunta de investigación. ¿Cómo, entonces vamos a juntar esto? ¿Cómo se caracteriza la contratación de la mano de obra de los recolectores de aguacate ya más específico? En donde en el municipio de Neira, o sea, ya específicamente, y en tal año. Bueno, con eso hemos mirado el primer tema de los que le había propuesto acá, que es la elección del tema de investigación o título. Ahora vamos a mirar estos otros tres temas. Segundo, es el problema de investigación. Y el problema de investigación había dicho que comprende tres subtemas. Entonces, el primero la descripción, el segundo el planteamiento del problema y el siguiente la formulación o pregunta-problema. Esta pregunta es muy importante que tengan en cuenta que debe ser coherente, congruente con los objetivos y obviamente con el título. Y se redacta o se escribe al final de la planteamiento del problema. Había dicho que estas dos las pueden hacer en una o dos páginas, pues al final de eso colocan la formulación del problema. Bueno, ahora vamos a mirar la descripción. Aquí, siguiendo con nuestro ejemplo, permítanme que me devuelva. Acá, descripción. Acá, segundo, descripción, que depende de un tema grande que se llama problema de investigación. Entonces, ¿qué debemos colocar en la descripción del problema? Lo que
quiero sugerirles es que lo hagan en 3 o 4 párrafos. En este ejemplo, vamos a hacerlo en 3 párrafos. En el primero, ustedes van a proponer el tema, es decir, van a enunciar el tema, van a indicar allí cuáles son los antecedentes, o sea, por qué se está presentando ese problema, cuáles son los síntomas, es decir, cómo se refleja ese problema, los factores que originan ese problema, la situación de ese problema en el momento, y esto debe responderse entonces al qué, al quién, dónde, cuándo y el por qué ocurre. Ese sería el primer párrafo. Segundo párrafo, colocar allí qué puede suceder si ese problema persiste, si no se le da solución. Entonces, allí pueden indicar, perdón, en qué zona se presenta ese problema, qué región, qué municipio, en qué barrio, en qué periodo de tiempo. Y en el último párrafo es como hacer un resumen de los dos anteriores. Y se sugiere que lo inicien con un conector, por ejemplo, iniciar como en conclusión y luego empiezan a colocar todo lo que pueden encontrar de lo que han desarrollado acá, en los dos párrafos anteriores. O otra manera de hacer la conexión es o en consecuencia y bla, 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 bla. Van explicando todo lo que tiene que ver con lo que anunciaron en los párrafos anteriores. Bueno, ahora vamos a mirar el tema del planteamiento del problema, que es el subtema segundo que hemos enunciado. Entonces, ¿qué va a ir involucrado? ¿Qué se va a colocar en este planteamiento del problema? Van a definir el tema, van a hablar de qué es el tema, ese problema. Y va de lo grande a lo pequeño, o sea, de lo general a lo particular. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es el objeto, los síntomas y causas? ¿Dónde y cuándo aparece o surge ese problema? O sea, ¿en qué tiempo y en dónde y por qué? También, ¿qué intentos se han hecho para resolver el problema? Es posible que otros investigadores hayan hecho algunos trabajos sobre ese mismo problema. Entonces sería bueno mirar y no copiar, pero sí hablar de que fulanito sutanito ha hecho este trabajo y lo ha enfocado en tal cosa y lo que encontró fue tal cosa. También identificar las situaciones futuras, si el problema persiste, es decir, hacer un corto pronóstico de qué sucedería. Importante indicar por qué, por qué se debe resolver ese problema, qué sucederá si no se resuelve. También hablar allí de quién sufre las consecuencias o las sufrirá, a quién afecta y a explicar las consecuencias que se originan a través de ese problema. Bien, entonces ahora ya hemos realizado la descripción, el planteamiento, hemos realizado la descripción, el planteamiento, ahora vamos a realizar la formulación. Dijimos que la formulación la íbamos a colocar al final del planteamiento del problema. Entonces, realizaron el planteamiento en los términos en que aquí se propone y la formulación es muy, muy importante. Tan importante como resolver el problema. Como dije, va a la parte final del planteamiento. ¿Y por qué es importante resolverla? Porque alrededor de esa pregunta de investigación gira toda la investigación. Es una pregunta que, pues, tiene que ser resuelta. ¿Cómo se va a confirmar o se va a negar? A través de realizar o a través del desarrollo de la investigación. Entonces, todo el trabajo debe tener congruencia o coherencia con esa pregunta que se está haciendo, porque eso es lo que se tiene que resolver. También debe haber una concordancia entre el contenido del título de la investigación
y la formulación del problema y el objetivo general. O sea, deben hablar más o menos de lo mismo. El título, el objetivo general y la formulación o pregunta-problema. Esa pregunta se debe redactar lo más claro posible, de una manera corta, concreta y en máximo 3 renglones. Ahora vamos a mirar la redacción de los objetivos. Vamos a hablar un poco de eso. Los objetivos, pues, tienen que ver con los propósitos específicos, concretos, por los cuales se hace la investigación. O sea, ¿para qué se realiza la investigación? ¿Qué se quiere lograr en cada etapa de la investigación? ¿Qué se quiere alcanzar con realizar la investigación? ¿Para qué se investiga y qué se busca? ¿Qué se propone con esa investigación? La idea es que ustedes se hagan o se pregunten qué quiero hacer con esa investigación, qué es lo que busco conocer o a dónde quiero llegar. El responder esos interrogantes ayudan a que sea fácil realizar o confrontar la pregunta de investigación. Los objetivos, tanto el general como los objetivos específicos, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ese verbo señala la acción que el investigador quiere ejecutar. Investigadores quieren ejecutar. ¿Qué unos ejemplos? Identificar, vamos a analizar, vamos a comprobar o a demostrar o a describir. Hay muchos. Aquí en la siguiente parte hay esto se llama la taxonomía de Bloom. Y aquí lo que hacen es clasificarlos de acuerdo a ciertos temas, como verbos por conocimiento, por comprensión, por aplicación, por análisis, en fin. No me voy a detener en esto porque luego ustedes los podrán revisar ya en la grabación de la reunión y podrán mirar cuál de estos se ajusta a la investigación para redactar la investigación en lo que tiene que ver con los objetivos, redactar los objetivos o usar uno de estos verbos que se ajuste más a los objetivos de su investigación. Igual que lo hice con el poder encontrar el título de la investigación, aquí una manera, pueden haber varias, pero esta es la manera que yo les estoy proponiendo, que pues he diseñado para que sea más fácil eh, redactar esos objetivos. Entonces vamos a por la primera, ¿qué acción se va a hacer? O sea, el verbo en infinitivo. Luego, la variable. Luego, ¿qué se quiere hacer? ¿A quién vamos a investigar y a dónde? Pues los dos primeros, el primero y el tercero tienen que ver con las variables, dependiente e independiente. Pero bueno, ¿qué acción se va a realizar? Primera, en este ejemplo, analizar, verbo en infinitivo, la variable ambiente laboral, vamos a analizar el ambiente laboral. La siguiente, ¿qué vamos a o qué queremos saber o analizar? Pues identificar las causas de deserción. Si se dan cuenta, estoy siguiendo con el mismo ejemplo que inicié con la redacción del título. Identificar las causas de deserción. ¿A quién o a quiénes? Vamos a investigar a los trabajadores de aseo. ¿Dónde? De la zona franca negativa. Y en el objetivo es, sí es importante que coloquen la delimitación espacial. Es decir, en qué periodo de tiempo. Entonces vamos a realizar esta investigación, vamos a analizar lo que ocurrió en todo eso en el año 2021. Entonces ahora hagamos el mismo ejercicio que hicimos con la redacción del título. Entonces, vamos a juntar todo esto. Primero, analizar el ambiente laboral para
identificar las causas de deserción en los trabajadores de aseo de la zona franca de Engativá, ¿en donde? En el año 2021. Entonces aquí también quiero hacer claridad de que se está haciendo la delimitación espacial o geográfica cuando hablamos de la zona franca de Engativá y la delimitación espacial cuando hablamos en el año en que se va a realizar o vamos a buscar la información para la investigación. Bueno, hablemos de los objetivos específicos. Estos serán resultados que quieren con la realización de esos objetivos encontrar resultados concretos de lo que se quiere lograr en cada etapa de la investigación. Los unos y los otros, es decir, el general y los específicos debe también estar en concordancia con el título y con la formulación del problema. Los objetivos específicos se recomienda que sean 3, máximo 4. Algunos estudiantes, para colocar bastante información allí, colocan 6, 7 objetivos, lo cual no es recomendable. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que resolver, por ejemplo, esos 7 objetivos. No los van a poner allí porque sí, cada uno necesitará hacer un análisis y una respuesta, porque cada objetivo es un estudio o una investigación, un análisis que deben realizar para que se logre em, cumplir el objetivo general y lo que se propone en el título. Entonces, entre más objetivos, más trabajo y más investigaciones. Entonces, recomendación, utilicen 3 objetivos. Cuando esos 3 objetivos, el desarrollo de esos 3 objetivos se juntan, de esas 3 investigaciones, por decir así, se logra cumplir el objetivo general. ¿Cómo redactamos los objetivos? Aquí otro ejemplo, igual que el anterior, como redactamos el objetivo general. Entonces, ¿qué acción se va a desarrollar? Se debe iniciar con un verbo en infinitivo. En corto, ¿qué se hará? Analizar el ambiente laboral. Sigo con el mismo ejemplo, desde luego. Indicando para qué, para identificar las situaciones de afectación. Aquí ya es diferente a lo que hemos mirado. Ya vamos a mirar en específico qué vamos a analizar ahí, qué está afectando el ambiente laboral, en donde los trabajadores de la zona franca de Engativá y en el año 2021. Fíjense que la redacción inicial, básicamente hasta lo que se va a realizar acá, en este ejemplo, ¿no? Es más o menos la misma, excepto esta parte, porque está hablando de algo específico que se va a realizar. De esa manera, pues se redactarán los otros 2 objetivos específicos. Les voy a poner un ejemplo para ser un poco más claro y más fácil de entender. Aquí en estos ejemplos, lo que se quiere es analizar las diferentes funciones administrativas de una empresa, desde luego, para identificar la competitividad de esta empresa en este año. Y cuando uno quiere analizar las funciones administrativas, entonces lo puede hacer de diferentes maneras, a través de un DOFA, a través de una matriz PESTEL o a través de la matriz de perfil competitivo, para poder pues, saber aquí en este caso cuál es la competitividad de la empresa. Pues como sabemos que esas 3 cosas nos sirven para identificar la competitividad, es las que vamos a utilizar. Vamos a mirar cómo está redactado. Analizar. Puede ser que le pongan a través de o analizar la matriz DOFA para identificar qué hace la matriz DOFA, identificar las fortalezas y debilidades, en este caso comerciales, de la empresa tal en el año tal. En este ejemplo que les estoy poniendo es la manera de redactar ese objetivo específico primero. Ahora, vamos a redactar el segundo de acuerdo a esto. ¿Qué vamos a hacer? Analizar a través de la matriz PESTEL los diferentes entornos de la empresa. ¿Para qué? Para saber, conocer las afectaciones financieras de la empresa tal en el año tal. Fíjense que
La matriz Pestel tiene que ver con mirar el entorno financiero en este caso. Entonces, es hablar de qué vamos a hacer, qué se va a utilizar, qué elementos se va a utilizar. Como dije en la parte anterior, los objetivos específicos son estudios, investigaciones, análisis que se requieren para que se logre el general. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Aquí estamos mirando, estudiar la matriz DOFA, aquí vamos a mirar la matriz Pestel. Y en el tercer ejemplo, se trata de investigar la ponderación de la matriz de perfil competitivo. ¿Y qué hace una matriz de perfil competitivo? Analizar los factores de ventajas o desventajas que influyen en una empresa tal en el año tal. Pues más o menos de esa manera se redactan los objetivos específicos. Vuelvo, insisto, como resumen de esta parte, es utilizar elementos, análisis e investigaciones para poder lograr lo que se quiere acá. Bueno, y en la siguiente parte de nuestro trabajo a realizar, y nuestra investigación para esta fase 2 es realizar la justificación de la investigación. ¿Y qué es lo que debe ir allí? Primero, indicar que la justificación de la investigación va después de los objetivos. ¿Qué debe contener? ¿Qué se debe hacer allí en la justificación de la investigación? Allí se deben colocar las razones, el por qué el investigador desarrolla la investigación. ¿Por qué se investiga? Y entonces, pues de pronto es importante que ustedes se resuelvan estas preguntas. ¿Qué es lo que se quiere hacer con la investigación? ¿Ampliar, echar atrás o reafirmar un modelo teórico, por ejemplo, o un modelo técnico? También podría ser que lo que se quiera hacer es que los resultados de la investigación que realizan ustedes sean un complemento a alguna información o trabajo que ya se ha realizado. O puede ser que realizar esa investigación sea una respuesta o encontrar una solución a algún problema, al problema que están planteando, o una mejora a ese problema, o resolver ese problema. También la idea es que pueda ser empleado por otros investigadores en el futuro. Puede ser que ese trabajo ayude a mejorar sistemas o procedimientos en un área de la profesión o resuelva generalmente un problema. Eso es lo que debe ir en la justificación de la investigación. Como resumen de esta parte, de diferentes maneras, ¿cuáles son las razones que les motivan a ustedes como investigadores para desarrollar ese tema, ese trabajo? ¿Por qué? ¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué lo está resolviendo? ¿Qué pretenden hacer con esa investigación? Y esto, ya había hablado de esto, así que eh, vamos a ampliarlo en específico, pero ¿qué tienen que desarrollar dentro del trabajo? Delimitar el problema en lo que tiene que ver con lo espacial. Recuerden que habíamos hablado de que es definir el espacio o la zona donde ustedes van a realizar la investigación. Cuando lo hacen ya en el trabajo, imagínense que van a realizar una investigación sobre los tenderos del barrio Antonia Santos en Bogotá, y entonces, ¿qué van a hacer? En el año tal. Pero en esta parte de la limitación geográfica van a colocar mapa del barrio Antonia Santos, mostrando cómo está esa dentro de la ciudad de Bogotá, o más bien dónde está dentro de la ciudad de Bogotá, y van a hablar allí los límites de ese sector que van a investigar. Por el norte limita con tal, por el sur limita con tal, por el oriente con tal, por el occidente con tal, y van a hablar de ese barrio, en el ejemplo que estoy poniendo. El barrio Antonia Santos en la ciudad de Bogotá, si es un sector residencial, por ejemplo, ¿no? Si es un sector comercial, cuáles son los mayores comercios que hay allá. Esto no quiere decir que sea verdad, pero podría ser que es un sector donde se hacen, por ejemplo, hay muchas industrias de muebles, por decir, que hay un sector de bares, por decir. Bueno, ¿qué hay allí
cuál es la parte económica en la que se desarrolla ese barrio, qué tipo de personas viven allí, bueno, todo lo que tiene que ver con ese barrio lo incluyen dentro de la delimitación eh, espacial y geográfica de ese sector o espacio de análisis. Y en lo que tiene que ver con la delimitación temporal, pues es más concreto en qué espacio de tiempo vamos a buscar la información para desarrollar el trabajo. ¿Qué se recomienda en esta parte de la delimitación temporal? Que no utilicen periodos de tiempo muy cercanos al que van a estar haciendo la investigación. Es decir, ustedes van a realizar la investigación en el primer semestre del año 2024. ¿Qué ocurre? Primero, no ha terminado el periodo, no ha terminado el semestre, primer semestre de 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser muy difícil, seguramente, que puedan encontrar información para el tema que están analizando. Recomendaciones, pues háganlo sobre periodos anteriores, sobre el último semestre de 2023, por ejemplo, o sobre el año 2023 o sobre el año 2022, ¿cierto? Es más fácil de que puedan encontrar información, de que puedan acceder a información en diferentes medios y formas. Bien, ya hemos abarcado entonces eh, lo que estábamos proponiendo investigar o lo que les dice la guía que deben realizar. ¿Qué es esto? Vuelvo y repito, elección del tema, problema de investigación con estos subtemas, objetivo, justificación y alimentación. Eso es lo que hemos revisado hasta este momento en nuestra reunión. Ahora, lo que quiero es darles algunas recomendaciones para que ustedes no cometan esas fallas y los resultados sean los mejores. Entonces, si dijimos al comienzo del curso, perdón, dijimos al comienzo de esta reunión que debemos entender de qué se trata y cómo funciona este curso. Le dijimos que esto es metodología de la investigación. Entonces es una manera, una forma, un paso a paso, es decir, una metodología de cómo realizar una investigación. Entonces ustedes deben tener los conceptos muy claros de todo eso que vimos ahora y para eso deben leer la bibliografía del curso, deben realizar o revisar lo que yo como docente les coloco como recomendaciones al inicio del foro. Allí generalmente hago un resumen lo más claro, lo más concreto, perdón, tratando de abarcar las posibles cosas que tienen que realizar, así que les recomiendo que lo lean, porque se coloca como apertura del curso, del foro. No podemos hacer en este curso, no es tan fácil. Eh, Colocar nuestros pareceres, realizar el trabajo a través de lo que yo creo, pienso, sino como se dijo en bases de documentos expertos sobre el tema científicos, no sobre una revista semana, no sobre el tiempo, no sobre, bueno, revistas que no son especializadas en los temas que están investigando. Bueno, debe revisar los aportes de sus compañeros en foro. ¿Para qué? Como ya dije al comienzo también, para que no cometan los mismos errores de los compañeros, los errores que se están corrigiendo, que le está sugiriendo corregir. Todo trabajo. Recordar esto porque hubo también algunos compañeros, dos en específico también, que tuvieron algún inconveniente por no entender esto, o no realizarlo. El trabajo individual y el trabajo colaborativo debe tener una estructura académica completa, es decir, debe tener una portada, como se pide que la hagan, una introducción al tema, unos objetivos general y específico del tema, del trabajo que están realizando, los contenidos que se le piden desarrollar, las conclusiones y la bibliografía. Es decir, quiero ser muy claro eso porque ya ha habido inconvenientes en la primera fase con algunos estudiantes en esto. Entonces, cada trabajo, el individual y el específico, el individual, voy a hacerlo más claro, el individual debe llevar la infografía y la presentación de su problema de investigación en los términos como se les ha indicado que lo deben hacer.
con una estructura académica. También es importante que, bueno, además esto para último, sigamos acá. Ha ocurrido en los trabajos que no colocan los trabajos en el entorno de evaluación. Ya lo dije en algún momento de esta reunión. Es importante que ustedes los trabajos, especialmente los colaborativos, los pongan en el entorno de evaluación. Si no está allí ese trabajo, aunque lo hayan realizado en foro, no hay calificación porque no hay que calificar. Tiene que estar reflejado en el entorno de evaluación. Esto yo lo asimilo, si ustedes no lo ponen ahí y lo ponen y lo hacen en el foro, es como cuando en su trabajo les dicen que hagan X o Y cosa y ustedes se esfuerzan, se matan haciendo el trabajo, pero el día que lo tienen que presentar lo dejaron en la casa. No, nada, no presentaron nada, perdieron. Entonces, ojo con eso. Otra cosa, algunos estudiantes creen que por colocar mucha información, supóngase en la infografía, supóngase en la propuesta, es que vamos a tener la mejor calificación. Pero ¿qué pasa? Ponen mucha información, pero no se les pide no colocan lo que la guía les está pidiendo y la manera en que califica la rúbrica es que si no está eso, pues no está. No hay que calificar. Mm, Otra cosa tiene que ver con los ingresos y los aportes. Ustedes esto lo deben tener muy claro porque a través de los diferentes periodos académicos han tenido que sufrir seguramente con algunos de sus compañeros estas situaciones. Por ejemplo, algunos estudiantes ingresan y colocan un pedazo para mostrar que han hecho mucho, que han participado, un pedacito de la información, luego entran y ponen otro pedacito y luego entran y ponen otro pedacito. Recuerde que no se van a calificar pedacitos, sino aportes con contenidos completos. Y como dije antes también, eso lo que hace es quitarle tiempo para que uno pueda realimentar a otros compañeros. Otros estudiantes, para mostrar que están participando, ingresan varias veces. Y entonces en un ingreso entran para saludar, entran otra vez para decir que ya van a hacer el aporte, que están revisando la información. Entran, por ejemplo, otra vez para decir que el aporte de Pedrito es muy bueno, que bueno. Pero ¿qué pasa? Realmente no están haciendo aportes, no están participando al contenido del trabajo. Otros estudiantes, los, ah, digamos, más vivos, entran al final, faltando 2 o 3 días cuando los compañeros ya han realizado la mayor parte del trabajo y dicen, yo reviso, yo realizo el objetivo, las conclusiones y de pronto la bibliografía. Pues no están haciendo aportes al contenido del trabajo, que es lo que les pide la guía. No están haciendo aportes sustanciales, no están realizando construcción de trabajo. Entonces, mi pregunta es, si una persona no ha construido, no ha participado en la construcción, ¿cómo puede hacer objetivos o conclusiones, por ejemplo? No es lógico. O sea, lo que hacen es inventar, colocar simplezas allí realmente. Y finalmente, otra observación sobre ingresos de algunos estudiantes es que en los últimos días antes del cierre de la actividad, pues ponen aportes, mayormente cortos y poco pertinentes, poco sustanciales. Y pues primero es bien difícil poderles realimentar cuando por la avalancha de aportes a última hora de estos estudiantes que dejan todo para última hora, pues no se les puede realimentar. Y segundo, esto que están haciendo, pues no les permite que los resultados sean muy buenos. Aportes hechos a la carrera y con poca pertinencia y poco contenido. Pregunta que yo les tengo acá, que siempre la hago, es si ustedes creen que los estudiantes que no ingresan o aquellos que ingresan a última hora y ponen cualquier cosa o entran para aplaudir o felicitar a los compañeros, deben tener la misma calificación
que aquellos estudiantes que han ingresado y participado, colaborado, construido desde el comienzo, yo creo que no. Entonces, eso también se revisa. Pues no habría coherencia que tuvieran la misma calificación. Hay una cosa que quería pedirles el favor, y es que cuando hagan los aportes, permítanme si puedo achicar esto, a ver si encuentro aquí. Cuando ustedes hagan los aportes, por favor, voy a poner un ejemplo acá. eh, Hagan lo siguiente. Van al último aporte o lo último que se ha colocado en el foro, hacen clic fuera de lo que se ha puesto allí, fuera, después del último, y luego, si van a donde deben empezar su aporte, en este caso acá, en la apertura del foro, y ya pueden colocar su participación o su aporte. ¿Por qué les pido que hagan esto? Porque si no hacen esto y lo ponen, no hacen eso, entonces resulta que los aportes a veces quedan, por ejemplo, por decir, quedan por acá. Y resulta que yo ya revisé todo esto y yo entiendo que ya los aportes son los últimos que están acá. Entonces, de pronto esa participación se queda sin revisar. Y no es por mi culpa, es porque ustedes lo dejaron allá donde ya se ha revisado. Entonces, les pido de favor que tengan en cuenta esto. Bueno, finalmente, es bueno que para que ustedes mismos tengan armonía dentro del grupo y también en cuanto a la relación con su docente y con sus compañeros, tengan en cuenta esto, que se llama normas y condiciones del curso. Eso ustedes le dieron la opción de que lo habían revisado cuando ingresaron al curso, pero voy a revisar algunas cosas para recordar. Ustedes se han comprometido cuando dijeron que sí querían hacer esto, consultar la agenda del curso para que sepan cuándo inician y cuándo terminan las actividades y luego no estén presentando actividades fuera de tiempo. Porque generalmente las actividades, excepto la última de este curso que solo tiene 8 días, las actividades generalmente, la primera y la segunda, tienen un mes para su realización. Mm, ay, caramba. También es importante que em, revisen y programen sus revisión del material, de la bibliografía, que tengan en cuenta el reglamento estudiantil, como les dije, como en el caso de que si no hay trabajos en el entorno de evaluación, no hay que calificar y el resultado no es bueno. Que hagan aportes de calidad a tiempo, teniendo en cuenta las normas de presentación. También que tienen que participar en las reuniones sincrónicas y asincrónicas que se programan, como los CIPAS, como las webs, que hay que tener y hacer participación en los foros, porque, como dice acá, esto será evaluado, será calificado. Y más específicamente en lo colaborativo, participar, revisar las guías y la rúbrica, desarrollar las actividades individuales y las actividades colaborativas. Bueno, la idea con todo esto es que ya hasta este momento, pues se ha realizado la revisión a todo lo que ustedes tienen que realizar, se ha hecho un detalle de cada una de las partes que tienen que entregar. Pues espero que esto les vaya a ayudar, como dije desde el comienzo, para que los resultados eh, para ustedes pues sean mejores, sean muy buenos en el curso. Pues les agradezco pues su participación, lo cual demuestra que el estar aquí muestra su interés en mejorar resultados, en aprender más, en desarrollar las competencias que se les están proponiendo en el curso. Entonces,
Gracias por su participación. Espero verlos en la siguiente reunión, que ya les pondré a tiempo, con anticipación, la fecha y la hora para que por favor asistan y puedan tener todos estos tips, esta forma de mejorar. Muchas gracias. Les deseo que tengan una feliz noche.